conocido, y antes de comer se dice buenos días aquí. Un poco en consonancia con la gente que hay aquí, los organizadores, nos hemos repartido un poco las presentaciones. No somos expertos en este tema, pero queremos hacer compañía aquí al ponente, y quedaba uno que no había ningún presentador y me pusieron a mí. Yo creo que también en la sala veo poca gente, quiere decir que no se le da mucha importancia. Y yo tampoco se la daba, aunque no es que me pusieran a mí porque... Bueno, he hablado con él esta mañana, lo he conocido hace un rato, me he quedado gratamente sorprendido de su personalidad, al margen de la temática que nos va a explicar. Al mismo tiempo es una temática muy interesante con lo que él me ha explicado. Yo soy hijo de agricultores, de pequeño en mi casa había animales, no había yeguas, pero había asnos, burros, y también decían que cuando tenían un problema con la leche de la madre, la leche de burra era muy buena, pero estas cuestiones que se hablan tradicionalmente en las casas y tal. Hoy va a pasar de la cosa que dicen los abuelos a una explicación científica, y al mismo tiempo lo va a hacer una persona con una humanidad que me ha quedado impresionado esta mañana. Por lo tanto, mis palabras no sirven de mucho. Vamos hoy a enterarnos más de la leche de yegua y que él nos explique con todo su saber y con todo su buen vocabulario que tiene. Bueno, gracias por la introducción. Un poco exagerada, pero bueno, vamos a intentar dar un poco de nivel. A ver, os explico un poquito, yo me sentaré que así estoy más cómodo y también es más fácil, ¿no? Yo os explicaré un poquito, primero me gustaría haceros un poco una introducción de por qué estoy aquí, de cómo he llegado hasta aquí, y a partir de aquí iremos descubriendo cosas de la leche de yegua, que es por lo que habéis venido un poco, ¿no? Entonces, voy a resumir mucho, porque si no sería muy largo. Yo, por decir de una manera, descubrí la leche de yegua gracias a un gran problema de salud, ¿vale? Yo tenía un ritmo, digamos, un poco ajetreado, porque soy hijo de agricultor también, tengo maquinaria agrícola, fabricábamos, nosotros nos hicimos primero plantas, lechuga, tomate y tal. A Pamies nos conocemos de hace muchísimos años, porque hace igual 25 años nosotros le hacíamos toda la planta pequeña para que él pudiera hacer aquí las lechugas, tomates y demás. A partir de ahí le pasamos a fabricar lo que son las máquinas para poder hacer esas plantas, y le servíamos pues máquinas para plantar, para regar, para todo eso, le asesorábamos en todo eso. Igual que a él fuimos ayudando a muchos agricultores, pequeños, medianos y grandes y muy grandes. El hecho es que en pocos años nosotros llegamos a tener una empresa que exportábamos a más de 80 países, somos líderes mundiales en la maquinaria que fabricábamos, desde Estados Unidos, Australia, pasando por todas las zonas. Llegó un momento en que yo más o menos llevaba un poquito todo el tema de calle, por decir de una manera, ventas, servicios técnicos, todo. O sea, al ser empresa propia, pues fuimos creciendo, y yo llegó un momento en que llevaba más o menos un ritmo de unos 4 o 5 vuelos semanales, con intercontinentales casi cada semana. Entonces un día llegué aquí un poco cansado y, por no decir hecho polvo, que no podía hacer casi nada. Estuve todo el fin de semana en casa, era el puente del 1 de mayo, estuve todo el fin de semana en casa relativamente muy mal, sin poder levantarme casi de la cama, sofá, cama. Decidí ir al médico porque la suegra no callaba, porque decía que estaba muy mal, yo ya lo veía, pero bueno. Entonces al final fui al médico, me presenté en el hospital de Barcelona, me echaron un vistazo, me dijeron que estaba realmente muy mal, pero muy mal. Yo me lo tomé un poco de cachondeo, como tenía que irme al día siguiente hacia Holanda por temas de trabajo, le dije, bueno, ¿qué me tengo que tomar? Que mañana a las 5 tengo un vuelo, ¿no? Y me dice, no, tú no te tomas nada, tú te vas directamente a la planta de arriba y te quedas aquí unos cuantos días. Al ver que me lo tomaba así a cachondeo, porque le insistí en que no podía quedarme, me dice, mira, te lo voy a decir de manera muy fácil y muy clara. Dice, tú estás realmente muy mal. Dentro de un año o estás trasplantado de hígado o estás enterrado. Claro, que te diga eso un médico así, pim pam, cuando acabas de llegar a la consulta solo con unas analíticas de sangre y de orina, dices, hostia, este tío tiene que estar muy seguro de lo que dice, ¿no? Estábamos yo y mi mujer y la verdad es que el tío acertó. O
sea, por raro que parezca, así pim pam, acertó. Tenía el hígado y los riñones completamente fulminados, ya no funcionaban de hacía un tiempo, y por eso el agotamiento, lo que no llegan a entender es cómo llegué yo solito allí de esa manera, porque no entendían con lo mal que estaba analíticamente y todo, ¿no? Me tiré más o menos un mes en el clinic, cada día ganaba aproximadamente 1 kilo, kilo y medio de líquidos que no podía eliminar. La cirrosis era ya tan grande que era imposible eliminar líquidos. Entonces de allí me tuvieron que pasar a la UCI del clinic, ya como diciendo, les pasamos el problema porque aquí no hay solución. En la UCI del clinic estuve una temporadita, después me pasaron a planta, y en planta, bueno, me tiré casi 1 año hospitalizado, ¿vale? O sea, una experiencia muy buena, aunque parezca raro que lo diga así, porque la verdad es que aprendí muchísimas cosas, o sea, me encantó, disfruté. Yo tengo un concepto de la vida y la muerte un poco pasota, por decirlo de una manera, porque considero pues que estamos aquí de paso y tampoco hay que preocuparse tanto por la muerte, porque en realidad es el único problema que tenemos que no tiene solución. O sea, que no te preocupes tanto, si te mueres, adiós y muy buenas, ¿no? Entonces, un poco, esa es una filosofía que te ayuda a llevar las cosas muy bien. Y cuando estás en situaciones tan graves, mejor aún, porque claro, conseguí aguantar con cargas en los pulmones de líquidos de entre 7 y 9 litros, me hacían tocorocentosis cada 2 días, cargas de oxígeno que miraban y decían, es que no entiendo cómo estás tan bien estando con el oxígeno así. Bueno, pues porque no consumía nada, pues decía, pues vale, paciencia, ¿no? Total, que cuando llevaba más o menos unos 3 meses ya en el clinic, con un pronóstico claro de que no me iban a hacer un trasplante de hígado y riñones, que es lo que necesitaba, porque no había forma de estabilizar el organismo, yo le planteé al médico unos objetivos, ¿no? Es decir, bueno, vale, ya sé que me muero, lo tengo muy claro, lo tenemos todos muy claro, pero vamos a intentar. La única que parecía que no lo tenía claro era mi mujer, que decía, no, yo lo tenía clarísimo, ya había hecho el testamento, ya lo había arreglado todo para decir adiós, muy buenas, ya les estaba programando a ellas una manera de vivir sin mí, porque se iba a acabar todo ese lujo que teníamos, entre comillas, porque, bueno, pues los negocios iban bien y nos ganábamos bien la vida, ¿no? No éramos caprichosos, pero sí vivíamos bien, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos planteado pues un modus de vida, de ir a una zona tranquila, de montaña, una granjita pequeña y a disfrutar, ¿no? Que también soy hijo de agricultor como él y disfrutamos con esto, ¿no? Un poco. Entonces, un poco el planteamiento fue de decir, hostia, ya que me queda poco, quiero estar en casa, o sea, quiero irme a casa unos días, aunque sea 2 días y vuelvo, aunque sea un día. Al principio salí, pues algún día incluso a alguna feria que había de cosas que podía ir con las niñas, con los trastos colgando, con la femoral o las yugulares puestas, pues bueno, pues yo a la feria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que el problema principal era líquidos. O sea, en pleura tenía muchos líquidos, se infectaban, no podía respirar, me tenían que vaciar cada 2 por 3. Entonces, yo buscando una solución a eso, que ellos lo arreglan para ir tirando, poniéndote seroalbúmina, una proteína, yo encontré de casualidad, de puñetera casualidad, buscando por internet, encontré que la leche de yegua tenía esa proteína, tenía seroalbúmina idéntica a la humana. Y claro, deducción simple, ¿no? Si la leche la lleva y me la tomo, me hará la función de eliminar líquidos y estaré mejor. Se lo planteo al médico y, bueno, por respeto no rió, pero se le veía entre cejas que estaba riendo, ¿no? Entonces cogí a un amigo mío, que era médico también, era uno de los jefes del Pilar Sant Jordi de cardiología. A mí me gustaban los caballos, teníamos caballos en casa, montaba, y este venía conmigo a veces a montar. Se lo dije a él porque con el feeling de los caballos, digo, seguro que me hace más caso. Se lo miró un poco en serio y, hostias, sí, el tío se lo mira, dice, oye, la leche esta te puede ir muy bien, daño no te va a hacer. Claro, el otro cuando le dije leche salió corriendo, igual que hoy, no ha venido nadie, porque cuando hablas de leche todo el mundo sale corriendo, ¿no? Entonces pasó lo mismo con este médico, pero este otro no, se lo cogió con ganas, se lo empezó a mirar y dice, hostia, dice, es curioso porque esta leche daño no te puede hacer. Dice, no tiene grasas saturadas, no tiene tal, no tiene cual. De todas formas, lo que tú quieres hacer, que es asimilar la albúmina, para la seroalbúmina era para que te haga esa función, seguramente no lo hará, porque a nivel digestivo se aprovechará para otras cosas y no para eso. Si la metemos en sangre sí que hace esa función, pero de esta forma no creo. Dice, pero bueno, daño no te hará y al menos psicológicamente lo habrás probado, ¿no? Fue difícil, pero convencimos al jefe de la unidad de trasplantes del clinic para que dentro del clinic me dejasen tomar la leche de yegua dichosa, ¿no?
Entonces, bueno, cojo, empiezo a tomar leche de yegua en el clinic y aquí empiezan la serie de casualidades o causalidades, o no, o simplemente lo que pasó, que es que yo me empiezo a tomar leche y, bueno, 1 o 2 días yo me encontraba mejor. El estado de ánimo cambió, pero rápido, o sea, veía las cosas todavía, ya era muy pasota, pero es que me volví todavía más, aquí no pasa nada. Entonces, claro, dicen, hostia, efecto placebo, ¿no? O sea, te crees que te encuentras mejor, entonces te levantas de la cama y caminas un poco más, te mueves, digo, pues sí, pues va de fábula, el efecto placebo va de fábula, ¿vale? Pasan 15, 20 días y el médico que primero me dijo que no, viene y me dice, hostia, Yuti, dice, aquí hay cosas que yo no entiendo, pero están pasando. Dice, no te hemos puesto más sangre porque yo llevo sangre de media Barcelona, o sea, ni te imaginas la de transfusiones que me han hecho. O sea, yo no soy un híbrido, no, ya soy, ya paso de más que híbrido ya. Entonces me pusieron, las anemias se estaban corrigiendo, de hecho ya no me tuvieron que poner más sangre, no me tuvieron que vaciar más a nivel de pleura, o sea, los líquidos se estaban corrigiendo también, pero lo más sorprendente es que analíticamente se estaba viendo una mejora muy, muy rápida en muchos parámetros, ¿no? Raro, o sea, algo no cuadraba, bueno. Con este médico hablando decidimos, porque entonces él miraba ya un futuro de decir, bueno, vamos a seguir así, suponiendo que todo mejore, seguimos teniendo un problema muy grave, que iba unos 35 kilos por encima del peso por mi altura posible de un trasplante de hígado de ese nivel, porque eso está parametrizado, no se atreve ningún cirujano a abrirte si no estás cumpliendo esas tablas. Entonces dice, tienes que perder 35 kilos, dice, y eso yo lo veo en tu situación imposible. Digo, yo no, yo lo veo muy fácil. Dice, hostia, dice, a ver, ¿cómo? Digo, no comiendo. Digo, mira si es fácil. Digo, hostia, si no comes, por narices adelgazas. Tardaré 1, 2, 3 o 4 meses si aguanto, pero seguro que al final me quedo en los huesos. Dice, hombre, sí, pero me vas a volver a coger anemias, vamos a volver a tener desestabilizaciones de no sé qué, de tal. Digo, ¿cómo lo sabes? Digo, a ver, vamos a probarlo. Digo, calcula más o menos la leche de yegua, bueno, eso ya fue idea suya, dijo, voy a calcular la leche de yegua que necesitas para más o menos mantenerte en el estado que estás, que es sin hacer mucho ejercicio y tal. Como la leche de yegua lleva prácticamente todos los elementos que el organismo necesita, porque lo lleva todo, toda la cadena de vitaminas, minerales, aminoácidos, dice, voy a calcular un poco el volumen que necesitas con tu actividad. Bueno, dice 400 mililitros al día, pues vale, llamo a la granja de Holanda pequeñita que conocí allí, oye, 400 al día por, no sé, de momento mándame para 2 meses, pues tanto, pues para acá, y empiezo a tomarme esa dichosa leche en el hospital. 2, 3 meses, no llego a los 3 meses, y bueno, sorpresa, riñones regenerados al 100%, analíticamente todo en su sitio, perdí 35 kilos y me pudieron hacer el trasplante de hígado. Claro, yo no sé vosotros, pero yo me quedé un poco como diciendo, joder, qué suerte que tengo, ¿no? O sea, ¿vale? Entonces, claro, independientemente y paralelo a esto, en casa, yo llevaba la dirección de, digamos, bastantes dolores de cabeza, una empresa bastante grande, varias empresas, bastante movimiento a nivel de todas partes. Al saber que yo me moría, pues ya no te explico los cambios que se hicieron a nivel de empresas porque son espectaculares, ¿no? Y yo cada vez que hacían un cambio, más cabreado. Entonces cogí a mi padre y a mis hermanos, les dije, oye, me sabe mal, pero yo no vuelvo, yo me voy. Con los médicos salió la idea de meterme de lleno en investigación con estos temas, pero en un año te da mucho tiempo de conocerte, mucho, con muchos de ellos. Entonces salió un poco la idea de dejarlo todo e irnos a montar una granja de investigación que si funciona bien y si no también. Porque con Lidia y mis hijas lo que pensamos, que son pequeñas, pero lo que pensamos fue, bueno, a ver, aunque lo de la leche no funcione, solo la curiosidad de ir a ver una granja de leche de yegua, la gente vendrá. Hacemos un poquito de comida, un poquito de tal, digo, y con eso vivimos. Digo, con poco se vive aquí en esta vida. Entonces dice, pues vale, porque claro, ellas tenían clarísimo que no querían que yo volviese a viajar y que, claro, después de un año así, pues, hostia, el planteamiento cambia un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos eso, cogimos una masía en la Vall d'en Bas,
Tengo la suerte de conocer mucho también a los de Yogures La Falleda, Cristóbal Colón, que también ha hecho sus pinillos en locuras. Entonces, como nos conocíamos mucho, porque habíamos colaborado también muchos años antes con muchas cosas cuando hacían plantas y tal, pues decidimos ir allí porque así Lidia podía entrar a trabajar con ellos si nuestra locura no funcionaba, por decirlo de una manera. Entonces nos fuimos allí, nos pusimos a arrancar este tema, nos fuimos con 4 caballos que teníamos en casa, más una yegua que también la teníamos, que es la que empezamos a ordeñar, pero claro, yo la experiencia de tantos años viajando por el mundo me enseñó que si yo había aprendido algo en todos esos años fue a base de ver muchos productores como Pamies o como miles de productores que hay por todo el mundo. Yo lo que hacía siempre es viajar, ir, ver, que me explicaran, yo explicarles lo que yo sabía, y ese intercambio hace crecer muchísimo todo, ¿no? Entonces, como me iba a meter en un tema de leche de yegua, lo primero es visitar todas las granjas de leche de yegua que hay, o que pueden haber, o que han habido. Aunque ya hayan cerrado, algo sacas. Entonces, eso es lo primero que hicimos. Cogimos autocaravana y kiticlic, a pasear por Europa. Hicimos bastantes viajes, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, contactos en zonas como Mongolia, bueno, empezamos a pasear. Tengo la suerte de tener amigos más o menos por todas partes. Entonces, claro, empezamos a ver un poquito pues qué pasaba con todo eso. Recopilar muchísima información a nivel de estudios que se hayan hecho de finales de carrera, de estudios de gente que ha ido haciendo un poquito en universidades, en Jena, en Alemania, en tal, recopilar todo eso. Me metí aquí en universidades, en la de Girona por proximidad, empecé allí a hacer algún tipo de charla que no tenía nada que ver con la leche, pero así me metí en la Universidad de Biotecnología, y a partir de ahí pues cogí biotecnólogos de prácticas en casa, nos empezamos a hacer nuestros estudios, de allí saltamos a la UAB, nos empezamos a meter también a hacer estudios, llamando a la puerta no por pesado sino por insistente y paciente. Llegué a entrar en hospitales pues como San Juan de Dios, el Trueta, el MD Anderson de Houston, bueno, hemos ido pues trabajando un poquito y haciendo lo que a mí me gusta, que es hablar, y poco a poco hemos ido, digamos, entrando en diferentes sitios. Han pasado 6 años desde que tuve el problema, y hoy más o menos ya nos atrevimos a decir cosas con respaldo, digamos, como les gusta a los médicos decir, científico, ¿vale? Porque las cosas, aunque sean muy lógicas y estén muy claras, si no las demuestras científicamente parece que no son verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva su tiempo, es difícil. Todavía no hemos publicado nada nosotros bueno, mentira, sí hemos publicado una tesis doctoral donde ya se ha sacado ya muchísimo tema. Se irá sacando. Si no lo hemos hecho no es porque queramos tener aquí las cosas guardadas, no, es porque no queremos armar más revuelo del que se puede armar sin tener suficientemente conocimiento. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Cuando yo estuve mal y tenía claro que me moría, probé 50.000 cosas. Y me engañaron con 40.000. Si probé 50.000, me engañaron con 40.000. Con lo cual, antes de decir nada, vamos a ver qué decimos y vamos a asegurarnos. Vamos a ir despacito y buena letra, ¿vale? Que creo que es una filosofía buena. Entonces es un poco lo que hicimos, ¿no? Y es la que seguimos haciendo. Aparte yo tengo una idea y una filosofía que es de estar un poco por todo. O sea, nuestra idea ¿cuál es? Crear una fundación, ¿vale? Que se dedique a la investigación de la leche de yegua para finalidades médicas, saludables, alimentación, todo lo que tú quieras, y en paralelo ayudar a los caballos para que no, aunque la palabra quede un poco mal, no se hagan las barbaridades que se han llegado a hacer con la mayoría de animales y incluso plantas y todo, para poder hacer producciones a lo bruto. O sea, un poco la idea es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tenemos claro que la leche de yegua tiene unas propiedades increíbles, ¿vale? Y ahora os las explicaré, os las resumiré. Y me estoy enrollando mucho primero porque es que la leche es tan fácil de resumir que después cada uno ya podrá ampliar su información hacia el canal que quiera, porque en las webs que tenemos ya puestas te explica todo, y si no, nos podéis mandar un mail y os aclararemos lo que haga falta, o bien yo, o bien lo tramitaremos al hospital o al médico o al especialista que toca para tener una respuesta coherente y buena, o simplemente la respuesta será pues sí o no, pero no tenemos ni idea. Porque también se puede decir eso, o sea, no hay que saberlo todo. Entonces, un poquito, para que vayamos ya a centrarnos en el tema de la leche,
Ya veréis, ¿qué tiene la leche? Pues es relativamente muy simple, o sea, muy simple. La leche de yegua resulta ser la más parecida a la leche materna, ¿vale? ¿Por qué? No es por casualidad, no es porque lo digamos nosotros, es porque... Sí, una miqueta potser sí. Gracias, se nota ya que me estoy secando. ¿Qué hora es? Vale, pues os lo explico muy fácil, y así lo veréis enseguida. La leche de yegua que tiene, o sea, la yegua que tiene, anatómicamente es el animal más parecido, a la mujer, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un monogástrico. Cuando hablamos de una vaca tiene 4 estómagos, cuando hablamos de una cabra o una oveja tienen 2 estómagos. Su sistema digestivo no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, la composición de esta leche, aunque parezca mentira, tiene prácticamente, las leches tienen casi los mismos elementos, pero la cantidad de cada uno de esos elementos varía mucho, ¿vale? Entonces, la de la leche es la más parecida. Podemos definir a la leche como el único alimento que ha nacido y evolucionado durante toda la vida para alimentar al mamífero, ¿vale? Porque es un hecho, no es porque lo digamos, es porque es así. O sea, ha ido evolucionando al acorde. Entonces, las yeguas tienen la suerte, y sobre todo las que trabajamos nosotros, tienen la suerte de que han estado apartadas de la producción masificada del hombre, ¿vale? Prácticamente no se comercializan la carne de yegua, la leche de yegua muchísimo menos. Entonces, claro, eso ha hecho que hay producciones de yeguas o yeguas en libertad viviendo en prados de alta montaña, donde realmente son producciones que se mantienen por tradición, no por explotación, ¿vale? Entonces, allí las yeguas que van funcionando siguen, las que no se quedan. El potro que nace bien, tira, el que no, se queda. Entonces, el sistema inmunológico, inmunitario, de defensas, todos esos animales tienen realmente una anatomía brutal, o sea, muy buena, ¿vale? Tenemos allí una serie de características que si analizamos al detalle veremos que de allí podemos sacar muchísimas cosas interesantes. La leche de esas yeguas no tiene absolutamente nada que ver con la leche de una yegua que cojo de una granja de producción de Bélgica, de Holanda o de Alemania. No tiene nada que ver. Son 2 leches completamente distintas, pero claro, para saber eso hace falta hacer analíticas y ver exactamente al detalle, desde microbiología, enzimas, claro, si te pones a mirar todo eso, si no, las 2 son blancas, claro, pero en cuanto te pones a mirar al detalle, cuidado, no tiene nada que ver, hay diferentes calidades de leche según de dónde vienen. Entonces, la leche de yegua es tan simple, como que lleva prácticamente todos los elementos que el organismo necesita para funcionar bien. Prácticamente todos, desde enzimas, bacterias, vitaminas, toda la cadena de vitaminas, tal. Pero aparte de llevarlo todo, es que está equilibrado, es una fórmula magistral hecha por la naturaleza para un mamífero, ¿vale? Y si el mamífero es similar, entonces ya, perfecto. Y esto es lo que pasa. Desde el punto de vista médico, que les gusta definir las cosas lo más esquemáticas posible, por decir una manera, para no enrollarse, porque tienen poco tiempo, entonces, ¿qué pasa? A la conclusión que hemos llegado es que es, digamos, como una especie de coadyuvante, ¿vale?, que nos puede ayudar a estabilizar el organismo para cubrir las carencias que pueda tener nutricionales y de otras cosas, ¿vale? Tan simple como eso. Entonces, si nosotros tomamos pequeñas dosis de leche de yegua de forma más o menos continua o paulatina, hará que el organismo se equilibre en esas carencias. Y si el organismo tiene las herramientas, no te preocupes que ya sabe dónde usarlas, qué hace más falta y dónde y cuándo. Pero necesita las herramientas. Hoy en día, con la alimentación que tenemos, por mucho que queramos, es prácticamente imposible tener esas herramientas. Porque claro, vitamina C, sí, pero la vitamina C es un antioxidante. Si vamos a comer de verdura fresca, vale, pero ¿de dónde? ¿La saco de mi huerto? No, porque no tengo. ¿De dónde? ¿Cuánto lleva cogida? ¿8 horas? ¿10 horas? Es una barbaridad, ya se ha consumido. Es que es una barbaridad. Entonces, claro, hay cosas que dices, ¿congelar un producto es una barbaridad? No, congelar un producto es donde mantenemos más esas propiedades. O sea, si me voy a coger yo según qué y comérmelo hoy, fantástico, felicidades, es lo mejor. Por la tarde, también. Pero si me lo voy a comer dentro de 2 días, párate a pensarlo. Porque igual es mejor congelarlo y dentro de 2 días lo descongelas y te lo comes.
porque pierde menos, por raro que parezca. Lo que pasa es que psicológicamente, a mí, que soy hijo de agricultor en casa, claro, cuando verdura congelada, no veas lo que decía la abuela. Pues no, a mí un señor de México me enseñó que su verdura congelada tenía las propiedades muchísimo mejores que las de cualquier verdura que íbamos a comprar, porque lo hice con él. Fui, compramos, vimos, hicimos las analíticas, digo, hostia, es verdad. Entonces, claro, paremos a pensar, reflexionemos y veamos. Una leche de yegua directamente congelada, en poco tiempo, desde que se ha ordeñado, cruda, tiene unas propiedades increíbles, ¿vale? A muchos aspectos. Lo único que hemos hecho nosotros ha sido coger la composición, detallarla, asegurarnos de que está en esa leche y enseñárselo a los médicos separado por especialidades, de que pues en oncología tenemos esto, en digestología tenemos esto, en tal, y a partir de ahí hemos abierto puertas en un montón de sitios para trabajar. Tan simple como eso. No hay más. A partir de ahí, ya, el que tenga cualquier duda, nos encantan las dudas porque son retos. Un inciso, hacemos un poquito de la pena. Soy médico, nos conocemos. Sí. Trato enfermos, pacientes de cáncer graves, todos toman leche de yegua. Y el que toma leche de yegua te dice, wow, mi padre no es el mismo, wow. O gente que ya no puede comer nada y solo se alimentan de leche de yegua. Son bastantes ya los médicos que tenemos como ella que están continuamente ya aconsejando, no recetan, pero sí aconsejan, ¿vale? ¿Qué es mejor? Dígame. La manera de consumir, porque yo lo consumí. Es muy fácil, ya verás. ¿El descongelar y meter en la leche habitual pudiera haber? No, ya verás, es muy fácil. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos la yegua, ordeñamos, ¿vale? Y congelamos. Paralelamente, una vez congelado el lote, se hacen analíticas, se asegura de que no hay ningún tipo de patógeno, de que tiene más o menos lo que creemos que es imprescindible, y a partir de ahí ese lote se comercializa. Se analizan todos los lotes, todos, ¿vale? Entonces, eso es el proceso. Si yo esa leche congelada la cojo, es la que ha perdido menos. Lo ideal sería beber directamente de la yegua, pero claro, no podemos. Entonces, congelando es cuando prácticamente no perdemos casi nada, ¿vale? Casi nada. Entonces, si esa leche tú te la vas a tomar, lo ideal es descongelarla y beberla. Si tú esa leche la descongelas ahora y te esperas 4 horas, para que te hagas idea, hay bacterias que en 20 minutos a una temperatura de 25 grados son capaces de tener ya 4 generaciones. Con lo cual, esa leche ha cambiado. O sea, las proteínas que hay se han transformado. Claro, es que es así, es simple. O sea, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, no, es distinta, ¿vale? Nosotros estamos convencidos de que a la larga, y son los estudios que vamos llevando poco a poco, conseguiremos hacer medicamentos específicos simplemente dependiendo del origen de la leche, por las características de ese lugar, ¿vale? Y el tiempo que pasa desde que esa leche la hemos, como quien dice, ordeñado hasta que la hemos congelado, porque se va transformando. ¿Vale? Es tan simple como eso, y nos va cambiando completamente las propiedades, pero en cualquier de los casos es fantástica. ¿Qué podemos hacer también con esa leche para no moverla congelada? La podemos pasar a polvo, pero eso ya pierde. El que diga que no te está engañando, eso ya pierde. Hay 2 procesos de polvo, evaporado y liofilizado, ¿vale? Entonces, el evaporado es el que pierde más y el liofilizado es el que pierde menos. Y el liofilizado también va bien si no accedes de ninguna forma al congelado o si lo quieres como mantenimiento, por comodidad. El evaporado solo lo aconsejamos para deportistas de élite, que se está usando muchísimo. ¿Por qué? Porque sí, la energía, todo eso te lo da, muchas partes también, el tema de efecto neurotransmisores también, o sea, la serotonina, tal, el estado de ánimo no era un efecto placebo, sino que toda la gente que lo toma en 2 días ya nota que se encuentra algo mejor. Disculpa, si hay En detalle. alguna pregunta más. Pasamos fuera. Ya ha venido el... Pasamos fuera, no hay problema. Bueno, yo creo que no, las expectativas que les he Venga. Gracias. Las expectativas que les he dado creo que se han cumplido con creces. ¿Es que sí? Venga, muchas gracias.
bienvenido, y antes de comer se dice buenos días aquí. Un poco en consonancia con la gente que hay aquí, los organizadores, nos hemos repartido un poco las presentaciones, no somos expertos en este tema, pero queremos hacer compañía aquí al ponente, y quedaba uno que no había ningún presentador y me pusieron a mí. Yo creo que también en la sala veo poca gente, quiere decir que no se le da mucha importancia. Y yo tampoco se la daba, aunque no es que me pusieran a mí porque... Bueno, he hablado con él esta mañana, lo he conocido hace un rato, me he quedado gratamente sorprendido de su personalidad, al margen de la temática que nos va a explicar. Al mismo tiempo es una temática muy interesante con lo que él me ha explicado. Yo soy hijo de agricultores, de pequeño en mi casa había animales, no había yeguas, pero había asnos, burros, y también decían que cuando tenían un problema con la leche de la madre, la leche de burra era muy buena, pero estas cuestiones que se hablan tradicionalmente en las casas y tal. Hoy va a pasar de la cosa que dicen los abuelos a una explicación. Una introducción de por qué estoy aquí, de cómo he llegado hasta aquí, y a partir de aquí iremos descubriendo cosas de la leche de yegua, que es por lo que habéis venido un poco, ¿no? Entonces, voy a resumir mucho, porque si no sería muy largo. Yo, por decir de una manera, descubrí la leche de yegua gracias a un gran problema de salud, ¿vale? Yo tenía un ritmo, digamos, un poco ajetreado, porque soy hijo de agricultor también. Tengo maquinaria agrícola, fabricábamos nosotros, nos hicimos primero plantas, lechuga, tomate y tal. A Pamies nos conocemos de hace muchísimos años, porque hace igual 25 años nosotros le hacíamos toda la... científica, y al mismo tiempo lo va a hacer una persona con una humanidad que me ha quedado impresionado esta mañana. Por lo tanto, mis palabras no sirven de mucho. Vamos hoy a enterarnos más de la leche de yegua, y que él nos explique con todo su saber y con todo su buen vocabulario que tiene. Bueno, gracias por la introducción. Un poco exagerada, pero bueno, vamos a intentar dar un poco de nivel. A ver, os explico un poquito, yo me sentaré que así estoy más cómodo y también es más fácil, ¿no? Yo os explicaré un poquito, primero me gustaría haceros un poco